Vamos a crear nuestro primer componente con Angular CLI. Vamos a la terminal y tecleamos el siguiente comando. G de generar, C de componente y el nombre del componente. En nuestro caso, pongámosles mi componente. Pulsamos Enter y Angular CLI nos genera 4 ficheros. Aquí vemos que tenemos el fichero .css como teníamos antes en el app component, el HTML, el .spec.ts que es para pruebas unitarias, por lo que lo borramos de momento, y el .ts que es el fichero TypeScript con la definición de la clase. Además, si vemos aquí, Angular CLI también ha actualizado el fichero app.modules. Recordemos que este es el primer componente que se lanza. Y si vemos aquí, ha agregado el componente que hemos creado a la lista de declaraciones. Además, ha hecho una importación del fichero. Y es por eso que ya este componente estaría disponible para todos los componentes que forman parte de nuestra aplicación. Veamos esto. Si vamos a la plantilla del app component y aquí ponemos el selector que se indicó al crear el componente nuevo, app mi componente, vamos a copiarlo, abrimos el tag y lo cerramos, grabamos. Si vamos aquí, veremos un texto nuevo, mi componente works. Es el texto que pone Angular CLI por defecto a los componentes que genera. Si vamos aquí, veremos que el contenido del componente en la plantilla es justo el texto que acabamos de ver. Lo que indica que ya nuestros componentes son reconocidos a nivel global dentro de la aplicación. Hemos generado un componente y tenemos aquí varias partes que hay que explicar. La primera parte es la importación de componentes. En este caso, importamos el componente, la notación component y la interfaz onInit, que nos obliga a implementar este método. Esto, de momento, no hacemos caso a ello. Vamos a hacer el ejercicio que se hizo al principio con el componente app.component. Vamos a definir una variable aquí. Por ejemplo, texto. Vamos a poner un valor, mi texto. Y vamos a intentar, bueno, pues llamarla desde la plantilla de este componente. Vamos aquí, en vez de texto, vamos a poner aquí, como hacíamos antes, texto. Y veamos qué ocurre. Vemos el texto que hemos indicado. Hemos creado un componente, le hemos agregado una propiedad y la hemos mostrado en la pantalla. Veamos ahora cómo hacer todo esto manualmente, porque también es importante saberlo. Vamos a crear un directorio nuevo que llamaremos mi componente 2, por ejemplo. Vamos a crear un archivo dentro de este directorio llamado, por ejemplo, mi componente 2.ts. Y vamos, bueno, también a definir la plantilla, aunque no es necesario, como ya veremos, mi componente 2.html. Ok. En el componente ts vamos a importar la notación component desde Angular Core y vamos a crear la notación. Vamos a escribirla, bueno, component definimos la clase mi componente 2. Aquí indicamos un selector que será, por ejemplo, para seguir la nomenclatura, app mi componente 2. Con esto ya tendremos un componente. Nos falta definir la
plantilla, vamos a ver algo diferente. Vamos a hacerlo en el mismo fichero de definición de la clase. Template. Y vamos a poner aquí un texto. Soy el componente 2. Aquí no hay nada más. No hay propiedades, no hay nada. No hay ningún... Esto lo podemos borrar de momento. Quiero que se note la diferencia. No hace falta externalizar los ficheros HTML y CSS. Todo podemos definirlo aquí. Esto se hace porque así el código queda más ordenado, más limpio, pero es opcional. Ok, tenemos este componente. ¿Qué ocurre si intento ahora agregar este componente, por ejemplo, a mi app component, como hice anteriormente con el primero? Bueno, vamos a ver. Grabamos, refresco y tengo un error. Y este error, para ser directos, me dice app mi componente 2 no es un elemento conocido. ¿Por qué? Decíamos antes que en algún momento deben definirse o registrarse los nuevos componentes. Y ese es el trabajo del componente app modules. Aquí en las declaraciones debemos también agregar el componente mi componente 2. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues primeramente importamos el componente. Vamos a importarlo. Mi componente 2. Mi componente 2. ¿Desde dónde? De este. Bueno. Mi componente 2. Vemos cómo el editor me ayuda. Mi componente. Y definimos en la lista de declaraciones mi nuevo componente. Mi componente 2. Ok, mi componente 2, está mal escrito, mi componente 2. Mi componente 2, vamos a ver, aquí hay un fallo. Ok, mi componente 2. Mi componente 2, mi componente 2. Hemos hecho la importación en el app modules. Hemos declarado el componente en el array de declaraciones. Y ahora sí, si grabo e intento visualizar la web, vemos que sí aparece. Soy el componente 2. Si nos fijamos anteriormente, cuando generamos el primer componente con Angular CLI, él hizo todo esto automáticamente. Y de ahí la ventaja de utilizarlo. Esto nos ahorra tiempo a la hora de desarrollar. Bueno, para agregar un poco más de detalle a este componente, también agregaremos los estilos dentro de la misma clase. Por ejemplo, styles. Esto requiere de un array. Y vamos a agregar un estilo, por ejemplo, H1. Vamos a ponerle el background color que sea azul. Por ejemplo. Grabamos. No ha hecho nada. Veamos por qué. Así en vivo. Styles H1. Ok. Aquí está. Hemos visto cómo crear un componente con Angular CLI. Hemos visto cómo crearlo manualmente. Y hemos visto cómo configurarlo en el módulo app module.